Muy buenos días, queridos amigos. La gran pregunta de hoy: ¿qué tan malos podemos llegar a ser? Aún como hijos de Dios, ¿qué tan malos podemos llegar a ser? Si usted dice, yo creo en Dios, yo soy un hijo de Dios, pero usted está viviendo en medio de pleitos, en medio de discusiones, en medio de evidenciar su fortaleza, sus recursos, esa es una conducta que Dios va a reprobar en nosotros. Y vamos a ver hoy un interesante pasaje que tiene que ver con esto. Estamos leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 2. Ayer leímos la primera parte, hoy vamos a leer a partir del versículo 8, y dice así: Mientras tanto, Abner, que era hijo de Ner y había sido jefe del ejército de Saúl, se llevó a Isboset al pueblo de Mahanaim. Como Isboset era hijo de Saúl, allí lo declaró rey de todo Israel. Y así fue como Isboset reinó sobre Galaad, Jesuri, Jezreel, Efraín y Benjamín. Isboset tenía 40 años de edad cuando comenzó a reinar, pero solo reinó 2 años. Los únicos que reconocieron a David como rey fueron los de Judá. Por eso David se quedó en Hebrón y fue rey de Judá durante 7 años y medio. Hemos dicho que nosotros imaginábamos que cuando Saúl muriera, pues simplemente la mesa ya estaba puesta para que David entrara como rey de todo Israel. Pero no fue así. Las circunstancias fueron otras. En este y en los próximos capítulos veremos cómo David fue tomando paulatinamente el trono. Y lo que vemos aquí es que Abner era un primo hermano de Saúl. Y pareciera que él se sentía casi en el trono, y entonces va a tomar a Isboset, que era un hijo de Saúl, que por lo que vemos en el pasaje, pues era una persona tal vez pasiva, tranquila, sin grandes aspiraciones al trono, pero simplemente Abner lo va a tomar como el instrumento, como el recurso para que el que realmente esté gobernando era Abner a través de Isboset. Versículo 12 dice: Un día Abner y los ayudantes de Isboset salieron de Mahanaim y fueron a Gabaón, donde había un depósito de agua. Allí se encontraron con Joab, hijo de Jeruía, y con los ayudantes de David. Como los dos grupos estaban sentados uno frente al otro, Abner desafió a Joab y le dijo: Deja que tus jóvenes peleen con los míos para ver quiénes son mejores. Joab aceptó el desafío y pasaron al frente 12 jóvenes de parte de Benjamín y de Isboset y 12 de parte de David. Bueno, aquí vamos a ver cuán malos podemos a veces llegar a ser. Y aquí hay dos personajes: Abner, que es el jefe del ejército de Saúl, y Joab, que era el jefe del ejército de David. Abner era primo hermano de Saúl, Joab era sobrino de David por su hermana Serbia. Y los dos se van a encontrar junto a un pozo, y Abner hace una propuesta, dice: pues ¿qué te parece? Para que no peleemos nosotros, vamos a ver quién puede más, vamos a ver quién es más diestro para la guerra. Dice: tú escógete 12 jóvenes, yo escojo 12 jóvenes y que se enfrenten. Dice el comentarista bíblico que la propuesta pudo ser a un nivel de deporte, a un nivel de simplemente evidenciar la habilidad y la destreza de estos jóvenes. Pero lo que sucedió fue algo inaudito, porque dice, versículo 16, cada uno de los jóvenes agarró la cabeza de su contrario y le clavó la espada en la costilla. Así que todos murieron al mismo tiempo. Desde entonces ese lugar que está junto a Gabaón se conoce como Campo de las Espadas. La pregunta es: ¿y cómo para qué se mataron? El sexto de los 10 mandamientos dice: no matarás. Y estamos de acuerdo que Dios respaldaba a su pueblo cuando tomaban la lanza o la espada para ir a pelear contra los pueblos paganos, quienes eran sus enemigos. Y se defendían y tomaban tierras, porque en estos tiempos, en el contexto que ellos vivían, era lo natural. Pelear por un campo, pelear por un pedazo de tierra, pelear para cuidarse, para que no ser atacados, sino ser vencidos por el enemigo. Pero hay mucha diferencia entre pelear con un enemigo y pelear con tu propia familia. Y los soldados de Abner y los soldados de Joab eran israelitas. Dijéramos hoy en nuestro tiempo, ambos eran cristianos, eran hijos de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hay en el corazón de Joab y de Abner que les lleva a enfrentar a esos jóvenes? Y luego viene lo peor, versículo 17. Dice entonces que el resto de los soldados comenzó a pelear, y los de David derrotaron a los de Abner. Con Joab estaban sus hermanos Abisai y Asael.
Como Asael podía correr muy rápido, comenzó a perseguir a Abner, y aunque encontraba a otros soldados enemigos, solo perseguía a Abner. Cuando Abner miró hacia atrás, lo vio y exclamó: vaya, si eres tú. Y él le contestó: ¿y quién más podría ser? Entonces Abner le dijo: si lo que quieres es quitarme la espada, te aconsejo que te busques a otro. Pero Asael no le hizo caso y no dejó de perseguirlo, y Abner volvió a decirle: si no dejas de perseguirme, tendré que matarte. ¿Y qué le voy a decir a tu hermano Joab? Pero Asael siguió persiguiéndolo. Entonces Abner le clavó su lanza en el estómago y lo atravesó de lado a lado. Estas son de esas partes que uno quisiera tomarlo de la Biblia, arrancar esas hojas para que no estuvieran ahí. Pero hemos dicho que la Biblia, así como nos permite conocer quién es Dios en sus atributos, en su carácter, en las obras de Dios, también nos permite conocer al hombre. Y amigos, estas personas eran israelitas, conocían del pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, conocían la ley mosaica, habían experimentado y tenían presente la historia de sus antepasados, de cómo salieron de Egipto para ir a la tierra prometida. Ellos ya estaban asentados en la tierra prometida, vivían bajo la ley de Moisés. Y la ley era muy estricta en cuanto a este tipo de cuestiones, pero no les importó, ellos agarraron parejo. Y simplemente lo que vemos aquí es las motivaciones que hay en nuestro corazón, que nos lleva inclusive a dañar a las personas que son de nuestra familia. Estos eran familia, eran de diferente tribu, pero finalmente eran familia. Pero influidos por unos deseos egoístas en el corazón de Abner y deseos oscuros en el corazón de Joab, pues vea usted, Abner, jefe del ejército de Saúl, Joab, jefe del ejército de David. Y no hubo en ninguno de ellos dos la prudencia y la sensatez de decir: tenemos que respetarnos, como más tarde lo hace Abner. Cuando lo van persiguiendo para matarlo, finalmente le gritó a Joab y le dijo: ya no nos matemos unos a otros, ordénale a tus soldados que dejen de perseguirnos, al fin de cuentas somos hermanos y lo único que vamos a sacar de todo esto es dolor y tristeza. Joab le contestó: te juro por Dios que si no hubieras dicho nada, mis hombres te habían perseguido a ti y a los tuyos hasta el amanecer. ¡Wow! Demasiado tarde. Esto debió haber sido al principio, pero no hubo la sensatez y la cordura. ¿Por qué? Solamente por un hecho, y tiene que ver con las motivaciones del corazón. Amigos, amigas, todo lo que hacemos en nuestra vida está ligado a las motivaciones de nuestro corazón. Había motivaciones en Abner para mantenerse en el trono, por eso puso a Isboset en algunas ciudades de Israel. Y obviamente Joab quería apoyar a su tío David, que era el rey ungido por Dios. Pero las motivaciones de su corazón les llevó a tomar decisiones que lastimaron, que sacrificaron la vida de jóvenes, de soldados. Por lo que dice un poco después, del lado de Joab murieron cerca de 20 soldados, pero del lado de Abner murieron 360 personas, 360 varones. ¿Para qué? De la manera más inútil, simplemente porque había un desafío de demostrar quién podía más. Y ese demostrar quién tenía más poder le costó la vida a estas personas. Queridos amigos, la lección más grande para nosotros es: ¿qué batallas estás sosteniendo en tu vida? ¿Qué batallas, qué pleitos estás sosteniendo todos los días porque tú quieres demostrar, porque tú quieres pelear tu derecho, porque tú quieres reclamar aquello que crees que es tuyo? Y que no dependemos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, sino que nosotros mismos forjamos nuestro capital, nuestro haber, nuestro tener. Y dice Santiago: ustedes son capaces hasta de matar por conseguir aquello que quieren. La pregunta para ti es: ¿qué estás peleando hoy día? Que está evidenciando la maldad, que está evidenciando el egoísmo, la arrogancia que hay en tu corazón. Padre, gracias por este pasaje, porque podemos aprender de la experiencia de Joab y de Abner, corazones negros, corazones llenos de maldad, que simplemente sacrificaron la vida de los mismos hermanos israelitas. Oh Padre, cuántas veces nosotros como tus hijos vivimos en situaciones en donde somos arrasados por por lo negro, por lo oscuro, por el egoísmo, por la vanidad, la arrogancia de nuestro corazón, y nos lleva, nos empuja a hacerle daño inclusive a nuestra familia, a nuestros seres amados, a las personas que tenemos cerca, a quienes son parte de tu mismo reino.
Padre, perdónanos cuando hemos actuado así. Perdónanos si en este tiempo tenemos un pleito pendiente contra alguien. Permítenos comprender que lo malo está en que estamos obrando conforme a la maldad de nuestro mismo corazón. Limpia nuestro corazón, limpia esas motivaciones, que podamos, como decía el Señor Jesucristo, amar a nuestro enemigo. Que si hemos comprendido de la grandeza de tu amor en nuestra vida, de tu gracia en nuestra vida, de esa misma gracia, de ese mismo amor, podamos compartir con aquellos que probablemente nos han hecho mal, nos han quitado nuestro derecho, pero eso te corresponde juzgarlo a ti. A nosotros, Señor, ayúdanos a no caer en un juego como el de Abner y Joab, que fueron capaces de lastimarse a sí mismos y de lastimar a gente con tal de perseguir lo que sus corazones querían. Señor, danos de tu paz, que tu Espíritu Santo gobierne nuestra mente y nuestro corazón y nos ayude a vivir en la paz de tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, grandes lecciones. Nos vemos el día de mañana.